¿Cómo están de despiertos? ¿Más o menos? Conste, si no me avisan y nos paramos a media clase, ¿va? Para agarrar un poquito de oxígeno. Bueno, aquí vamos a medir el pronóstico en las pérdidas de la gestación o en abortos. Si yo tengo antecedente de un aborto, tengo el riesgo del 19% que en mi siguiente embarazo culmine en un aborto. Aumenta un 35% con 2 abortos previos y hasta un casi 50% con 3 abortos. También existe una probabilidad 85% de que mi siguiente aborto sea de la misma causa del primero o el anterior. También cabe recalcar que aquellas pacientes que presentaron un sangrado transvaginal durante el primer trimestre va a aumentar el riesgo hasta 2 veces mayor de tener una amenaza de parto prematuro o un producto prematuro y 1.6 veces para bajo peso al nacer. Ya vimos aborto inevitable. Sucede en aquellas pacientes que pueden iniciar con amenaza de aborto y tienen ruptura de membrana, salida de líquido antes de las 20 semanas. ¿Con quién debo de hacer o con qué patologías debo hacer el diagnóstico diferencial? Uno de ellos es con la incompetencia cervical. En la incompetencia cervical, acuérdense, hay dilatación, no es dolorosa y puede protruir las membranas en canal cervical. Yo la siento. Que sí, puede que una incompetencia cervical culmine en un aborto inevitable, sí se puede. O con la expulsión de un gemelo en menor frecuencia. ¿Qué debo de hacer en una paciente con un aborto inevitable? Hospitalizar, solicitar estudios preoperatorios, BH, tiempos, tipo y cruce. Si la paciente no se sabe su hemotipo, hay que solicitar ese grupo y su RH. Hay que canalizar a la paciente y hay que inducir pues ese trabajo de aborto con un oxitóxico. En caso necesario puedo dar analgésicos, aunque no le va a hacer ningún efecto a la paciente si yo induzco ese trabajo de aborto. Hay que esperar a la expulsión del producto para posteriormente realizar esa evacuación uterina y la limpieza de la cavidad. Otra vez repitiendo, pacientes con aborto, amenaza de aborto antes de las 12 semanas, 50 microgramos de inmunoglobulina anti-D y después de las 12 semanas, 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D. 300. ¿No son 300? Sí, arriba son 150. Perdón. No, entendí 350. Dije, no son 300. Sí, fue error de dedo, ¿va? En pacientes con dispositivo que no haya datos de infección, déjenlo ahí. Solamente que sospechen en datos de un aborto séptico, podemos dar tratamiento antibiótico profiláctico. Que podemos ir desde una beta-lactámico, un aminoglucósido, una lincosamida. En pacientes sometidas a un legrado podemos dar de alta a las 24 horas con cita en la consulta externa. Recuerden, en caso de que hayan tomado restos hay que mandarlos a patología. En servicios médicos públicos aquí en México las damos de alta muchas veces hasta 6 horas post-LUI por la falta de espacio. Aborto incompleto, la paciente se puede presentar con un sangrado transvaginal, puede ser abundante, acompañado de dolor en la parte baja del abdomen, esto es en hipogastrio, puede referir la paciente expulsión de tejido ovular, ellas lo refieren como pellejitos, carne o abundantes coágulos o en forma así como un riñón o un hígado.
En la exploración física debe de ser un tacto bimanual, un tacto cervical y un tacto abdominal. Podemos colocar un espejo vaginal e ir recogiendo pues todos los restos que nos vayamos encontrando en canal vaginal. Recuerden, todo se debe de mandar a estudio histopatológico. Son pocas las veces en mi experiencia que me ha tocado a las pacientes con un aborto incompleto que lleguen con un choque hipovolémico. Me llega más con las que se ponen misoprostol, o sea, no sería un aborto espontáneo, sino un aborto inducido, que son las que me han llegado, les digo, con ese sangrado profuso. Sin embargo, toda paciente con aborto incompleto, canalizar su vena permeable, tipe y cruce, preoperatorios y si no se sabe su grupo sanguíneo. Y posteriormente, si no hay datos de infección en cavidad, no están fétidos los bloqueos, no hay leucocitosis, entro a revisar cavidad uterina, limpieza y extraer los pocos restos que quedan. Enviar la muestra a patología. Ya saben aplicar su manejo antiglobulina D en pacientes embarazadas que cursen con amenaza de aborto, en este caso con el aborto incompleto. Alta las 24 horas. Hay que citar a las pacientes de acuerdo a la institución para que recojan ese control histopatológico. La verdad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, llega a tardar hasta 3 meses el resultado, la verdad nunca llega a aparecer. El aborto retenido o el famoso aborto diferido, ya vimos la diferencia que hacen las semanas de gestación. Es aquella retención de los productos y no encontramos frecuencia cardíaca antes de las 9 semanas, es huevo muerto. Después de las 9 semanas es aborto diferido. ¿Cómo podemos sospecharlo? Tacto bimanual, podemos encontrar un útero pequeño por ultrasonido. No hay aumento ni siquiera del saco gestacional, obvio el Doppler nos va a evidenciar la ausencia de la frecuencia cardíaca del producto. La paciente, si nosotros pedimos la gonadotropina, ¿qué quiere decir ese famoso silencio hormonal? La gonadotropina puede entrar en meseta y posteriormente ir regresando. No hay crecimiento del fondo uterino, ya no encontramos frecuencia cardíaca y el diagnóstico se hace por ultrasonido. Normalmente no dejamos a los huevos muertos o a los abortos diferidos a manejo expectante. En todos ellos debemos de iniciar la maduración, en caso necesario la maduración cervical con prostaglandinas para expulsar el producto y posteriormente realizar la aspiración o la limpieza de la cavidad. Si la guía llega a mencionar por ahí que pueden dejar a la paciente hasta 2-3 semanas en manejo expectante hasta que presente el sangrado, ya con un huevo muerto ahí de 2 semanas de evolución. No. En embarazos mayores de 12 semanas directamente damos prostaglandinas, expulsión del producto y la limpieza de la cavidad uterina. Ya saben, en toda paciente hay que solicitar sus preoperatorios, tipe y cruce. Aborto séptico puede ser una complicación de todas estas patologías. Muchas veces se pueden asociar a abortos inducidos o pacientes con abortos inevitables de larga evolución sin algún manejo médico adecuado. En pocas veces el in situ puede causar una infección o un aborto séptico. ¿Cómo puede ser el diagnóstico? Como cualquier otra paciente que presente un proceso infeccioso, fiebre mayor a 38 grados, puede haber secreción o un sangrado transvaginal fétido, puede haber dolor a la movilización del cérvix, puede haber datos de abdomen agudo, artralgias, mialgias, astenia y puede provocar pues una sepsis. En pacientes de bajo riesgo que tengan fiebre, que la infección esté localizada solamente al útero y que no haya compromiso de algún
Otro órgano, pues podemos utilizar lo que son beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolonas y realizar el vaciamiento o la revisión de cavidad uterina. La guía de práctica clínica dice de 6 a 8 horas y otras literaturas manejan de 12 hasta 24 horas. Nosotros normalmente en hospital esperamos de 12 a 24 horas después de haber dado el manejo antibiótico de inicio. En pacientes que tengan fiebre mayor a 39 grados, que recurrieron a ciertas maniobras para poder abortar, que el tamaño del embarazo sea mayor a 12 semanas y tenga datos de shock, hay que hospitalizarlas y las que requieran pues una terapia intensiva. Los laboratorios dependen de la gravedad de la paciente, si hace respuesta inflamatoria sistémica o un choque séptico. Durante la hospitalización de la paciente, pues hay que vigilar signos vitales, uresis, anemia, funcionamiento hepático, renal, respiratorio y dar un adecuado apoyo nutricional. Continuamos en el manejo hospitalario con betalactámicos, aminoglucósidos o lincomicidas. El tratamiento quirúrgico solamente en caso de que no se logre erradicar, pues podemos hacer una histerectomía total abdominal, una laparotomía exploradora, pero la mayoría de los casos terminan en histerectomía. Esto más que nada nos funcionó un poquito lo que es aborto espontáneo. El aborto inducido, como muchos saben, solamente está aquí legalizado en el Distrito Federal, la interrupción ilegal del embarazo. Sin embargo, sí siguen llegando al hospital pacientes adolescentes que por el miedo de avisar a los papás, pues se automedican. Les digo, y son las que mayormente entran a salas de terapia intensiva por choques hipovolémicos, porque no se saben la dosis o no hay una información todavía adecuada. ¿Okay? Lo recomendable, cada tableta de misoprostol trae 200 microgramos. Yo como gineco doy 4 tabletas de 200 microgramos. Yo doy 2 vía oral y 2 sublingual. Como médicos tienen que explicarle a la paciente que va a estar unos 3-4 días con el sangrado en forma abundante, que puede durar hasta 2 semanas con ese sangradito en forma continua. ¿Cuándo debe de acudir la paciente al hospital? Cuando en 1 hora manchó la toalla completamente, es una tras otra y el sangrado no para. Normalmente cuando se desprende el saco gestacional, si es un sangrado, es abundante, pero te durará 30 minutos a 1 hora. Y tiene que regresar la paciente a valoración en 15 días para tomar el ultrasonido para corroborar que ya no haya restos placentarios. Aquí viene pérdida gestacional recurrente. Toda paciente hay que interrogar número de embarazos, números de gestas. Se considera pérdida en pacientes que tienen 3 o más abortos de forma espontánea. Los inducidos aquí no entran. Pueden ser de forma consecutiva o en forma alternada. Abortos, ya saben, antes de la semana 20 de gestación. Se puede clasificar en una pérdida gestacional recurrente cuando la paciente solamente ha tenido embarazos y culminan en abortos, o secundarios si ya ha tenido embarazos a términos. Puede haber pacientes gesta 4, para 1, 3 abortos. Gesta 4, un aborto, un parto, 2 abortos. Y pueden estar, les digo, intercalados. Aquí la incidencia es baja, llega hasta el 1%, es más frecuente en pacientes pues, que están en edad reproductiva. Sin embargo, también se asocia a ciertas patologías como pacientes hipotiroideas, pacientes diabéticas, pacientes con lupus, enfermedades autoinmunitarias, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pacientes con malformaciones uterinas como alteraciones mullerianas, pacientes con miomatosis. Sin embargo, el 50% de las pérdidas gestacionales realizamos todo este tipo de estudios y no sale alguna causa específica de por qué se están perdiendo los productos con continuidad. El 15% lo asocian a un defecto de fase lútea. Si la hormona luteinizante es baja, hay poca progesterona, pues no mantiene el embarazo y lo expulsamos. Por eso los ginecos mandamos
la famosa progesterona o el cuerpo lúteo inyectado. En un 10% malformaciones uterinas, que puede ser un tabique uterino, un útero de Delfo, un útero unicornio, un útero arcuato. El 10% factores inmunológicos, las más frecuentes lupus y SARS, causan microinfartos a lo que va a ser la futura placenta y causan desprendimiento. El otro 10% de las pérdidas gestacionales pues es la incompetencia ítmico-cervical y en menor frecuencia las alteraciones cromosómicas. Ya sería mucha mala suerte que embarazo tras embarazo hubiera alguna alteración. Sin embargo, en ciertos pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes sí acuden a un consejo genético. La evaluación y el pronóstico depende de cada característica de la pareja y de la paciente. Existe un 23% y, como mencionaba anteriormente, hasta un 19% de tener otro aborto si tengo un aborto previo. Aumenta hasta el 50% con 3 o más abortos. Pacientes con abortos de repetición secundaria, ¿qué quiere decir? Pacientes que ya tuvieron embarazos previos, pues tienen un riesgo de un 30% de presentar otra pérdida. En este tipo de pacientes, aquí la primera causa puede ser por deficiencia de fase lútea. En segundo orden, malformaciones uterinas, aquí cambian. Incompetencia ítmico-cervical, trastornos inmunológicos y los cromosómicos para pérdidas, si se dan cuenta, vienen hasta abajo, en ambos. ¿Cómo voy a estudiar a la paciente? Antecedentes personales patológicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes gineco-obstétricos, una exploración física adecuada, también complementarme con adecuados estudios de laboratorio y gabinete. En muchas pacientes podemos tomar una biopsia endometrial en esa famosa fase lútea y el patólogo nos puede decir si hay deficiencia o no en fase lútea. No pudiera ser tan específico por un perfil hormonal. La progesterona plasmática sale positiva en el día 21 a 23 del ciclo. Una histerosalpingografía que me va a ayudar para ver si no hay malformaciones a nivel de lo que es cavidad uterina o hay obstrucciones a nivel de trompas. Ya que haya descartado todas las patologías, puedo enviar a la paciente y a su pareja a su cariotipo. Si son pacientes que ya han tenido pérdidas por incompetencia ítmico-cervical y de acuerdo a esto, pues valorar en cuanto inicie el embarazo, realizar ese cerclaje de emergencia. Y determinación de anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico para LES y anticuerpos antifosfolípidos. También se puede realizar el estudio de los antígenos de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2. Ya saben, como pruebas de control prenatal, pues SBDRL, guía de práctica clínica dice que el TORCH no se asocia a pérdidas gestacionales recurrentes. Sin embargo, si la paciente tiene estigmas o signos, hay que tomarlos. En otros estudios se toma cultivo de linfocitos, que aquí no se hace en la raza. La detección de anticuerpos antilinfocitos paternos tampoco lo realizamos. El estudio citogenético del producto abortado no se logra hacer tampoco con frecuencia. Y en pacientes con sospecha o historia clínica podemos tomar sus anticuerpos antitiroideos. Esta biopsia endometrial para descartar deficiencias de fase lútea pues, se puede tomar de 8 a 10 días después de la ovulación. Sin embargo, se deben de tomar 2 biopsias para poder hacer el diagnóstico. Puede que un ciclo sí haya estado esa fase lútea deficiente y el siguiente no, y no sea por ley. También se puede medir, les digo, la progesterona en estos días. Si es el valor inferior a 10 nanogramos por mililitro, podemos sospechar en una fase lútea deficiente. Sin embargo, no es tan pronóstica. Guía de práctica clínica la menciona de 25 nanogramos sobre mililitro. Hay que evaluar la competencia cervical, hacer o ver la historia de la paciente de pérdidas de productos en el primero o en el segundo trimestre.
Si la paciente ha tenido sintomatología o tuvo en los anteriores sintomatología para un parto prematuro, si hay antecedentes de cirugías cervicales, como conos, radiaciones, mutilaciones, electrofulguración, criocirugía, etc. Acuérdense, el diagnóstico es por ultrasonido, nos puede ayudar el dilatador de Hegar, que es el test de Palmer, pero no es tan específico. En pacientes con pérdidas gestacionales recurrentes, podemos dar ciclos de inducción de la ovulación con medicamento de primera línea, que es el citrato de clomifeno, que es el famoso Omnifin o el Moments. Las tabletas vienen de 50 microgramos, damos una diaria del día 3 al 7 del ciclo y valoramos, inducimos a la paciente a coito programado. Si no hay embarazo en ese ciclo, podemos aumentar la dosis a 2 tabletas, que serían 100 miligramos, o hasta 3 tabletas a 150 miligramos, y podemos apoyar a la paciente con la aplicación de progesterona, ya sea intramuscular o vía oral. Tratamiento: si la paciente tuviera algún tabique uterino, alguna alteración mulleriana corregible, se puede realizar la cirugía, corregir, tratar a la paciente y posteriormente realizar esta inducción de la ovulación, un coito programado. Si el problema es una incompetencia ismico-cervical, realizo mi cerclaje cervical, recuerden, de emergencia desde las 14 a las 24 semanas. Si la paciente tuviera una enfermedad inmunológica como lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, hay que dar tratamiento o manejo con un antiagregante plaquetario, que es como el ácido acetilsalicílico. Y sobre todo, enviar a la paciente, si ya tiene varias pérdidas, a un apoyo psicológico. Siempre hay que abocarnos, si son pacientes negativas, sensibilizadas, que tengan abortos previos, siempre hay que interrogarlas si fueron sensibilizadas con esta inmunoglobulina. Si son pacientes con lupus, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, diabéticas, hipotiroideas, hay que tratar de primera instancia la enfermedad de fondo y controlarla. Y bueno, nos volvieron a meter este cuadro de los sangrados de la primera mitad del embarazo. Ahora vamos con aborto séptico. Las pacientes, cuando ya tienen un proceso infeccioso inútero, tienen dolor a la palpación abdominal, a la movilización del cérvix, pueden tener sangrado. Este sangrado al inicio puede ser abundante, después se torna escaso, puede ser fétido, el cuello uterino se encuentra permeable. El diagnóstico lo realizamos con todos los antecedentes. Obvio, la paciente va a referir un antecedente de un aborto previo, un aborto espontáneo, un aborto inducido, un aborto instrumentado. Laboratorialmente, puede haber leucocitosis, puede haber a nivel falla renal, falla hepática, puede haber también fiebre, datos de respuesta inflamatoria sistémica. De acuerdo al cuadro como este, vamos a dar manejo antibiótico y posteriormente, ya que está impregnada la paciente de 18 a 24 horas, realizamos ya sea legrado uterino, pero si el proceso es generalizado, nos vamos a histerectomía total abdominal. En el embarazo molar, la mayoría de las pacientes cuando llegan a urgencias casi nunca llegan por dolor, llegan por ese sangrado transvaginal. Son pocas las que refieren el dolor, el sangrado y la expulsión de las vesículas. Aquí podemos encontrar el cérvix cerrado o abierto. El diagnóstico clínico de sospecha, ya saben, con gonadotropina curiónica y con un ultrasonido. Y el definitivo es con un estudio histopatológico. Hay que inducir, si ya corroboramos por ultrasonido y por fracción beta que se trata de una mola, no debemos de inducir trabajo de aborto. Directamente buscamos cómo dilatar ese cérvix y realizar la aspiración mecánica y posteriormente mandar el tejido al estudio histopatológico. Embarazo ectópico mencionamos un poquito y lo vamos a ver más adelante. La mayoría de las pacientes dentro de su triada llega con dolor. Cuando hay dolor, en la mayoría de los embarazos ectópicos rotos por irritación del peritoneo por este sangrado. Sin embargo, cuando hay un embarazo ectópico, la decidua, el endometrio se estimula y por eso hay también un sangrado transvaginal, aunque inútero no hubo
implantación. La mayoría de las veces encontramos el cérvix cerrado. El diagnóstico clínico, la tríada sangrado, dolor, amenorrea y dolor a la palpación del cérvix, o podemos encontrar esa masa anexial palpable al tracto bimanual. El ultrasonido nos puede discernir en qué parte está localizado el embarazo junto con la fracción beta. Acuérdense la ventana discriminatoria. El tratamiento vimos que puede ser un manejo expectante, puede ser manejo médico con metotrexate, o en su caso, si es un embarazo ectópico roto, puede ser tratamiento quirúrgico, sea una salpingostomía, que es una incisión solamente sobre la tuba y extraemos el embarazo ectópico, con el riesgo de que dejemos todavía ahí tejido trofoblástico y pueda volver a crecer y entremos. Me pasó un caso muy similar de R4. Tenía paciente de 26 años, antecedente de embarazo ectópico izquierdo en su Hospital General de Zona. 2 semanas, un mes aproximadamente, llega el general de la raza, nos llaman de interconsulta, sangrado, paciente con 4 de hemoglobina, chocada. Mismo embarazo ectópico, tal cual. Proliferó el trofoblasto porque nada más hicieron una salpingostomía. Sí tienen que valorar a la paciente. Puede ser una paciente que ya tuvo un ectópico de la trompa contralateral. Es una mujer que a lo mejor nunca ha tenido hijos y tiene un ectópico del otro lado, pues si le hacen una salpingectomía, para poderse embarazar de forma espontánea ya no se va a poder. Entonces sí tienen que valorar eso, pero sí existe riesgo. Si es un embarazo ectópico roto, hay hemorragia, hay inestabilidad hemodinámica, es salpingectomía. Nos llevamos la trompa. Aborto completo. Pues tiene dolor la paciente cuando esté expulsando y tiene sangrado cuando esté expulsando. Después de que expulsó, ya el sangrado es escaso, el dolor se quita tal cual. Podemos encontrar si el aborto fue reciente, el cérvix todavía dehiscente. Si ya fue más de 3 a 5 días, el cérvix lo encontramos cerrado. Ustedes pensarán, ay, expulsa el producto y ahorita le tomo una fracción y va a salir negativa. No, todavía va a salir positiva, pero tiende a la negativización. El ultrasonido va a revelar una cavidad uterina limpia. Si el ultrasonido me dice que está la cavidad limpia, lo ideal sería estarla revisando el primer mes con esas fracciones beta. ¿Por qué? Porque expulsó en su casa y no tenemos estudio histopatológico que mandar a estudiar. Pero no todos los abortos completos pues son molas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, doctores? Bueno, ahora sí me van a ayudar con los casos clínicos. Van a ir sacando los puntos más importantes. Vamos a ir pensando con calma. Yo sé que el ENARM es de contratiempo, pero el estar estresados contra el tiempo nos pone mal, ¿va? Nunca vayan a fijarse en el reloj. Algo que les digo igual, ahorita para que no se me duerman. No hagan la goma asesina. Eso de que terminen el examen y voy a checar otra vez mis respuestas. No, por favor. Lo que la mente les dice en ese momento es eso. Si dan la segunda leída, van a entrar en duda y van a decir, ¿sí era? No era. ¿Era? No era, y van a empezar a borrar y van a bajar sus aciertos. Tampoco estudien un día antes. Lo que no aprendieron en 6 meses no lo van a aprender en un día antes. Entonces, un día antes váyanse al cine, váyanse a bailar, no se desvelen tanto, coman rico, métanse unos dulces si es que todavía dejan meter dulces. Ni dulces, creo que les ponen ahí como 3, pero no sirve de nada. ¿Va? Pero bueno, vamos a empezar por acá enfrente. Doctor, por favor. Ok, es una paciente en edad reproductiva, aparentemente ni muy joven, ni muy adulta. Tiene un embarazo de 16 semanas, un embarazo del segundo trimestre.
Refiere que no ha subido de peso durante este tiempo. Sin embargo, sus glándulas mamarias no aumentaron, sino se han ido haciendo más pequeñas. Ustedes como médicos encuentran un fondo uterino, sin embargo, lo encuentran menor a lo que esperaríamos para 16 semanas, que quiere decir como unos 4 centímetros arriba del borde superior de la sínfisis del pubis. Le toman un ultrasonido y revela un embrión inmóvil. ¿En qué están sospechando? ¿En qué? Ok, en un aborto diferido. Si yo sospecho en esto, ¿cuál sería mi terapéutica? Darle reposo absoluto, hacerle un cerclaje, legrarla, determinar la fracción beta o dar prostaglandinas. Prostaglandinas, ¿quién dice prostaglandinas? Levanten la mano. ¿Todos de acuerdo? ¿Quién dice que no? Ok. Sí, son prostaglandinas, porque no hay dilatación, no hay sangrado aparentemente ni nada, entonces tengo que inducir el trabajo de aborto. Doctor, de aladito. Mujer de 36 años con historia de abortos tardíos de repetición. Como antecedentes de interés encontramos una colonización por displasia cervical a los 24 años. El resto de la exploración es normal. Ok, paciente de 36 años, ya ha tenido abortos. Aquí los refieren como tardíos. ¿Qué se considera un aborto tardío? ¿Después de qué semana? A partir de la semana 12. Y han sido abortos de repetición. Ella tiene como antecedente una cirugía a nivel de cervix, que es un cono, es una mutilación secundario a una lesión, no sabemos si de alto o de bajo grado. Esto hace 12 años. En el resto de la exploración física se encuentra normal. En esta paciente, ¿en ella qué le evitaría más abortos? Cerclaje. Tocolíticos no nos dice si está embarazada, si trae actividad uterina, fueron abortos tardíos, entonces acuérdense, las amenazas de aborto, los abortos, la mayoría, el 80% antes de las 12 semanas. El clomiveno pues no tiene nada que ver, es un inductor de la ovulación. Esta es una pregunta extra que ahí se las puse, ¿va? Del siguiente enunciado, ¿cuál de los siguientes factores de riesgo no corresponde para un factor de riesgo para placenta previa? A ver, ¿tabaquismo es o no es? Adicción a la cocaína, cesáreas previas, pues es el más frecuente, la nulliparidad. Es poca la paciente que sí nos ha llegado al hospital, he visto en estos 5 años 1 o 2 primigestas con placenta previa, sin antecedentes de aborto, o sea, ninguna cirugía uterina. ¿Quién sigue al lado derecho? Paciente de 22 años a la que se le diagnosticó aborto diferido de 9 semanas de gestación. A las 72 horas de realizarle grado terapéutico, la paciente comienza con un cuadro de fiebre de hasta 39 grados centígrados, dolor abdominal con signos de irritación peritoneal. Una de las siguientes es la actitud más adecuada. El paciente de 22 años, aborto diferido 9 semanas, es el producto a las 9, ya no hubo frecuencia cardíaca, 3 días posteriores a realizarle un legrado terapéutico, tiene fiebre de 39 grados y además tiene datos de abdomen agudo. ¿Qué sospecha? ¿En? Aborto séptico. ¿Qué harían con esta paciente si es lo que sospechan? Repiten el legrado ante la persistencia de restos. Es normal que la paciente tenga fiebre y dolor después de un legrado. Le hacen una histerectomía a sus 22 años y le dejan ahí anexos. Le dan tratamiento antibiótico, le dan oxitóxicos y vigilan cómo evoluciona o le hacen una laparoscopía. ¿Cuál? A ver, empecemos. ¿Por acá, doctor? ¿Por qué?
Ok, el doctor va a una laparoscopia diagnóstica. Él sospecha que durante el legrado la paciente pudo haber sido perforada, entonces quiere corroborar. ¿Alguien que diga que lo del doctor no y que me diga otra respuesta? Eli. Tú harías láparos. ¿Alguien que diga que no láparos? ¿Usted, doctor? También es posible que hayan quedado o que no se haya terminado de hacer bien el legrado y que hayan quedado restos placentarios que se hayan infectado. Por tanto, también se podría dar antibióticos tóxicos y vigilar la evolución. Exacto. ¿Quién más? A ver, doctora. Ajá. Podría pensar en la 1, o sea, repetir el legrado por igual que hayan quedado restos. Sin embargo, creo que primero habría que hacer un ultrasonido. Exacto. Primero hay que hacer ultrasonido. Si me corrobora que hay restos, pues ya me voy directo al legrado. Si el ultrasonido me dijera cavidad limpia, ahora sí me voy a la laparoscopia. ¿Alguien más que refute otra respuesta? Entonces lo ideal sería hasta ahorita, por el orden que lleva y la secuencia, la respuesta número 1. Es pregunta de Broedomer. ¿Cuál fue la correcta? 1. Indique cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para un embarazo ectópico. ¿Un embarazo ectópico previo es factor de riesgo? Sí. ¿Paciente con antecedentes de una oclusión tubárica bilateral? Sí. ¿Paciente con DIU, ya sea T de cobre o Mirena? Sí. ¿Una enfermedad pélvica inflamatoria? Sí. ¿Anticoncepción hormonal oral? No. Entonces el excepto es el 5. ¿Quién sigue? Paciente de 28 años con antecedentes de ser portadora de DIU. Acude a urgencias tras amenorrea de 6 semanas con spoting y dolor abdominal continuo, que fue más brusco días antes. El test inmunológico de gestación en orina es positivo. Ecografía. Útero de características normales, vacío, con endometrio fino. Ambos ovarios son normales y no se visualizan masas anquiciales. Hay discreta cantidad de líquido libre en úteros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, paciente de 28 años, portadora de DIU, tiene ausencia de menstruación por 6 semanas, sin embargo tiene un sangrado escaso en goteo y dolor abdominal continuo que se hizo brusco en días anteriores. El pie en orina sale positivo, se le solicita un ultrasonido, el útero está normal, se encuentra vacío, el endometrio está fino, los ovarios son normales y no hay masas anexiales. Hay escaso líquido libre en fondo de saco de Douglas. ¿En qué sospecha? Aborto en curso, un aborto ectópico intersticial, aborto tubario, implantación reciente o persistencia folicular. Cindy. Brian. Itzel. Ok. Acá adelante. Díganme así, ¿por qué sospecho y sospecho por esto? Analicemos. ¿Mande, doctora? No la escuché, perdón. Un aborto en curso es un aborto en evolución, ¿no? Entonces todavía habría restos, habría modificaciones, o sea, estaría intacto el embarazo y habría modificaciones cervicales. Entonces por ahí ya descartamos. Persistencia folicular la descartamos porque solamente hay producción de folículos cuando no estamos embarazadas. Y acuérdense, por la gonadotropina salió positivo el examen, el pie de embarazo en orina, la gonadotropina bloquea la folícula estimulante, entonces no puede haber persistencia folicular. Ahora nos quedan 3. Un ectópico intersticial, un tubárico
y una implantación reciente. Exacto, varios normales y no se visualizan masas anexiales y hay discreta cantidad de líquido libre. El endometrio aún es fino. De amenorrea, aquí no sé si la paciente es regular, no es regular, tuvo spotting, fue portadora de DIU. ¿En qué sospechan? Por Broedomed, es un ectópico intersticial. ¿Dónde está el intersticio? Según en la fimbria, a veces por gas intestinal, no sabemos, la fimbria puede estar tapada por intestino, por eso siempre tomen el transvaginal. Yo al principio pensé en una implantación reciente, pero después dije no, porque el endometrio está lineal, está muy delgadito y empezó con spotting. Y el antecedente de DIU, ¿pudo haber sido un aborto tubárico? No, porque ya hubiera tenido un poquito ahí, ¿va? Entonces, a embarazo ectópico intersticial. Con esta paciente, ¿qué harían? Observación y control seriado de la fracción beta, le dan tratamiento con metrotexate, una laparotomía urgente, una láparos con una salpingectomía bilateral, una láparos con salpingostomía unilateral. ¿Por qué, doctora? Porque, bueno, realmente no nos dice el tamaño, pero no tiene ningún dato de compromiso hemodinámico. No hay compromiso hemodinámico, aparentemente por el ultra no se ve en nada, entonces, ¿qué vas a entrar a ver? Sospechamos en un intersticial, pero... Exacto, para entrar a ninguna de las laparoscopías. ¿Dudas con este caso? ¿No? Por eso es esencial así, leerlo bien, regresarse, volver a leer y leer las respuestas, cuál cada una me va a ir descartando. ¿Quién sigue, doctora? Mujer de 21 años se gesta con un parto eclosivo previo, ciclos menstruales regulares, amenorrea de 6 semanas, desde gestación en orina positivo hace una semana, acude al servicio de urgencia, sangrado vaginal escaso oscuro de 2 días de evolución y molestias leves hipogástricas, exploración, restos hemáticos oscuros y escasos en vagina, cervix para cerrado, no sangrado activo de cavidad uterina en el momento actual, útero ortodoxo en deflexión y de consistencia blanda. Anexos no se palpan aumentados de tamaño. En la ecografía. En el ultrasonido se ve una masa en el anexo derecho. ¿En qué sospecha? 21 años, tiene parto previo eutóxico, tiene ciclos regulares, por lo tanto, aparentemente un embarazo de 6 semanas, pie en orina positivo, trae sangrado vaginal escaso de 2 días de evolución y ligero dolor en hipogastrio. A la exploración física hay restos hemáticos oscuros, o sea, residuales y escasos. El cervix no está dilatado, lo refieren de multípara. El sangrado ya no es activo. El útero se encuentra globoso, en ABF, consistencia blanda y no se palpan anexos aumentados de tamaño. Sin embargo, en el ultrasonido sí. ¿Qué harían? ¿En qué sospechan? En ectópico. ¿Qué harían con esta paciente? ¿Hacen determinación de progesterona sérica para un ectópico? Administran metrotexate vía intramuscular, no nos dice la medida del saco. Le hacen una LAPE, le hacen dilatación cervical, le hacen un legrado y luego ven si hay un área estela por ahí. Le hacen determinaciones seriadas cada 48 horas y ultrasonidos transvaginales. Ya se ve la masa en anexo.
¿Cuál harían? La laparotomía. Si me hubiera dicho el ultrasonido no se logra ver nada, ahí sí hago la 5, ¿no? Hago mis cuantificaciones seriadas y mi ultrasonido transvaginal para ver si en días subsecuentes ya se logra ver algo en los anexos. Atrás de la doctora. Una mujer en su cuarto mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su edad gestacional. Decide interrumpir el embarazo y le practica un legrado. El patólogo, al examinar la muestra, observa numerosos quistes avasculares con proliferación significativa del tromboblasto. No hay feto y no se detecta invasión de fluido. ¿Cuál será el diagnóstico? Ok, está medio vago el caso clínico. No nos dice la edad de la paciente, no nos dice semanas, solamente refiere un cuarto mes. Acude por sangrado y el doctor la explora y dice, este útero está más grande. Ándale, te vas directo al legrado. O sea, no le hizo ultrasonido, no le hizo fracciones beta, aparentemente, pero manda esos restos a estudiar y el patólogo reporta numerosos quistes avasculares con esa proliferación en forma excesiva del trofoblasto. No encuentra producto y tampoco hay invasión del miometrio. ¿En qué sospecha? Mola completa. Mola invasiva ya nos dice que no hay invasión al miometrio, entonces la descartamos. Una mola hidatiforme parcial, no. ¿Por qué? Hay restos fetales. Un tumor trofoblástico del lecho placentario, ¿por qué no? Sí causa hemorragia, pero no tiene quistes, es un tumor más sólido. Y un coriocarcinoma, no nos menciona ni metástasis y todo va por los quistes, la proliferación del trofoblasto y no hay feto, es una mola completa. Son característicos de un embarazo molar todos los datos, excepto... Exacto, acá es al contrario. Hay más hiperemesis por esa cuantificación. Por eso siempre lean el excepto, cuál es el menos, el no, todos menos, todos más, casi tienen que leerlo, porque luego nos damos como que es y no era ese, ¿va? Entonces, si hay un aumento excesivo del útero mayor a la edad gestacional esperada, obvio, las pacientes, la mayoría acuden por hemorragia. Hay una elevación significativa de la gonadotropina coriónica y por ultrasonido encontramos estos famosos copos de nieve. ¿Al lado, doctor? Mujer de 25 años, en la séptima semana de amenorrea, acude a urgencias por sangrado vaginal. A la exploración destaca un útero mayor que amenorrea. En la ecografía que se realiza aparece una imagen que es descrita por Regina Aguilera. Ante la sospecha firme de embarazo molar, se decide hacer un legrado por aspiración que confirma el diagnóstico. Se realiza seguimiento de la paciente con determinaciones de HCG y persiste elevada a las 8 semanas. Se descarta afectación extraordinaria. La actitud terapéutica más adecuada en este momento será. Ok, entonces paciente joven, 25 años, amenorrea retraso de 7 semanas, acude por sangrado transvaginal, el útero está aumentado de tamaño, más de 7 semanas, le hacen el ultrasonido, están los copos de nieve, sospechamos en un embarazo molar, le hacemos un legrado por aspiración, mandamos a estudiar todo esto, hacemos nuestras repeticiones como cada semana de nuestra gonadotropina. Sin embargo, en 8 semanas ha persistido elevada. Sin embargo, nosotros descartamos que haya afección a pulmón, a riñón, a hígado. ¿Qué hacemos con esta paciente? Damos monoquimioterapia con legrado, hago legrado, le hago de una vez histerectomía, le doy poliquimioterapia o radioterapia más poliquimioterapia. ¿Cuál? Mono, entonces es lo que decía la guía de práctica clínica. Radioterapia más poliquimioterapia, acuérdense, cuando había afección al sistema nervioso o metástasis, dábamos radio. Entonces aquí nos dice que no hay metástasis, entonces la descartamos. La poliquimioterapia pues ya se da en neoplasias trofoblásticas gestacionales, entonces también
la descartamos. Aquí aparentemente nada más es una persistencia. A sus 20 y tantos años le hacen histerectomía. Ya, deje de dar lata. Vámonos. No. ¿Solamente le hacen un legrado? Pues no. Le dan su tratamiento con quimioterapia. La guía dice que puede ser actinomicina o metrotexate y pueden valorar otra vez si limpian cavidad en caso de que el ultrasonido revele que haya persistencia todavía de material ahí. Porque puede estar el útero limpio, pero sigue produciendo ahí la gonadotropina, que el ultrasonido no logre visualizar algún resto. ¿Okay? Bueno, aquí va un poquito de placenta previa. En placenta previa son todas más frecuentes, excepto, ¿qué me puede pasar con una paciente con placenta previa? ¿Aumenta el riesgo de prematuridad? Sí. ¿Las placentas previas se presentan en primíparas? ¿Las placentas previas pueden culminar en un acretismo? ¿Una placenta previa me puede causar una hemorragia? ¿Una placenta previa puede venir junto con gemelos? Entonces el excepto es... Ok. Siguiente, doctor. Esta, una cesárea anterior por recién nacido neurocómico, gestación actual de 35 semanas, acude a urgencias por referir metrorragia de sangre roja de mediana cantidad, coincidiendo con salida de líquido amniótico. A la exploración, un útero de tamaño acorde con la menorrea, relajado, centrocefálica, roja. La monitorización fetal presenta una frecuencia cardíaca fetal con patrones sinusoidales. Escasas, con una relación cuerpo-contacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok. Viene un poquito de todo de lo que vimos un poquito ayer y lo vamos a seguir viendo. Tiene una paciente cesárea anterior, tiene actualmente 35 semanas, tiene sangrado rojo de moderada cantidad que coincide con salida de líquido amniótico por vía vaginal. El útero concuerda con esas 35 semanas, está relajado, el producto está cefálico, el amnios está roto. Yo le tomo una PCS y presento una frecuencia cardíaca con un patrón sinusoidal. ¿Es normal tener un patrón sinusoidal? No, ¿cómo es ese patrón? O sea, tal cual, así hace onditas, va, regresa y no es adecuado de un bienestar fetal. Ese PCS me marca que la actividad uterina es escasa, pero hay relajación. ¿En qué sospechamos? Ruptura de vasos previos, desprendimiento de placenta previa, ruptura uterina o una coriamnionitis hemorrágica. ¿Cómo es la salida de líquido sangre cuando hay vasos previos? Arriba dice que es un sangrado que coincide también con salida de líquido amniótico. Entonces es como sanguaza. Agua de fresa, ¿no? ¿Quién dice que es otra cosa? Desprendimiento de placenta. ¿Cómo estaría el útero en el desprendimiento de placenta? Contraído y sería doloroso en la palpación. El útero estaría tetánico. Entonces, abrupto placentae lo descartamos. Placenta previa. Sería rojo, continuo, rutilante y ni siquiera hubiera dado chance de que hubiera sido una ruptura alta, ¿no? Imagínense la anatomía. Una ruptura uterina, el producto estaría bradicárdico y lo sentiríamos, no sentiríamos el útero blandito, sentiríamos partes fetales en abdomen. Una coriamnionitis hemorrágica, pues no, porque prefiere que la ruptura fue reciente. Entonces nos vamos con vasa previa. Entonces, si es vasa previa, ¿qué le haríamos a la paciente? Cesárea. ¿Por qué no el parto? No, porque el bebé por sí ya trae frecuencia cardíaca sinusoidal, ya se rompieron los vasos que venían con la placenta y el amnios, no podemos por lo tanto relajar ese útero y tampoco podemos inducirle el parto. Entonces, cesárea inmediata. ¿Quién sigue?
Ok, aquí ya me adelanté un poquito los temas de delante, pero para que los vayan estudiando, ¿va? Es un embarazo de término, tiene trabajo de parto, sin embargo, presenta un dolor así, de inicio brusco. A la exploración física hay sangrado transvaginal escaso, sin embargo, a la palpación el tono uterino está aumentado y yo toco pancita y le duele a la paciente. ¿En qué sospecho? Exacto, el útero lo encuentran leñoso, es el dolor brusco, el sangrado en un desprendimiento es rojo vinoso. ¿Okay? En una placenta breve, la vamos a ver adelante, es un sangrado rojo brillante y no hay dolor ni nada. Señale la afirmación correcta acerca del desprendimiento de placenta. La hemorragia suele ser escasa y moderada de sangre oscura. Depende del tipo de desprendimiento, pero sí no es una hemorragia cuantiosa. La hemorragia coincide con la ruptura de la bolsa en el desprendimiento de placenta. No hay repercusión materna en un desprendimiento de placenta, pero puede haber repercusión fetal. De acuerdo al grado de desprendimiento, puede ser solamente repercusión fetal o materna. En un desprendimiento de placenta el útero está relajado y la placenta se desprende así de la nada o si tiene factores. ¿Cuál sería aquí la afirmación correcta? La más correcta. La 1, porque es oscura y puede ir de moderada cantidad. Ya ven que les pueden poner hasta 3 y se pueden hacer bolas, pero la que sea más razonable. ¿Quién sigue? Tras un rápido expulsivo, una placenta de 24 años comienza a sangrar inmediatamente después del expulsivo fetal. La causa más probable del sangrado será 1. Endometritis, 2. Rotura uterina, 3. Síndrome antifosfolípido, 4. Placenta abierta, 5. Descarro, ¿no? Porque llegó en expulsivo y extraemos el producto e inmediatamente empieza a sangrar. Una endometritis no me la da inmediatamente un expulsivo. La endometritis se puede presentar de 72 horas a la primera semana después de la expulsión del producto. Ruptura uterina es un sangrado abundante. La paciente se choca. Un síndrome antifosfolípidos, pues aquí no nos comenta nada que tenga que ver con un antifosfolípido. Un acretismo placentario, pues tampoco nos comenta si tiene cesáreas previas, si llegó en expulsivo, nadie dejaría un acretismo para parto. Y pues lo más común, una hemorragia por un expulsivo, es el desgarro cervical. Acá arriba, doctor, por favor. Paciente gestante de 28 años que está recibiendo tratamientos betamiméticos por amenaza de parto prematuro. Comienza con cuadro de disnea, ortopnea, cianosis, taquicardia y gran intranquilidad y agitación por parte de la paciente. ¿En qué debemos pensar para instaurar el tratamiento adecuado? Ok, es una paciente con un embarazo del segundo o tercer trimestre. Le dieron un betamimético. Terbutalina, orciprenalina, eso es un betamimético, para una amenaza de parto prematuro. Una vez que le dan ese tipo de medicamentos, la paciente comienza con disnea, ortopnea, cianosis, taquicardia, intranquilidad y agitación. Estos son efectos adversos de los betamiméticos, que están, ya lo vamos a ver después, están contraindicados en pacientes cardiópatas, asmáticas y diabéticas. Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar? Son efectos secundarios leves del tratamiento con estos betamiméticos. Es una insuficiencia cardíaca. Sospechamos en una neumonía. Es un enema agudo de pulmón o es un broncoespasmo secundario al tratamiento con betamiméticos. ¿Cuál es? Tiene disnea, ortopnea, cianosis, taquicardia, está intranquila y agitación. Es un broncoespasmo secundario al tratamiento por betamiméticos. Por eso en las asmáticas no se lo dan.
Doctor, de lado. Paciente gestante de 42 semanas a la que se realiza control por embarazo cronológicamente prolongado. Como antecedentes tiene una cesárea anterior por presentación podálica. A la exploración el test de Bishop es D2 y la amnioscopia es positiva para líquido meconiano. ¿Qué hay? ¿Cuántos debemos tomar? Ajá, gracias, doctor. Es un embarazo ya post-término. Tiene una cesárea anterior por presentación pélvica. Ustedes hacen tacto vaginal, o sea, no hay dilatación, casi no hay borramiento. El cervix está resistente. El producto debe estar en un plano 1-2 de Hodge. Membranas íntegras. El chiste es que le doy una calificación de 2. O sea, es un cervix que no es favorable para inductoconducción. Sin embargo, pues hago amnioscopía, meto una especuloscopia y veo que sale líquido meconial. ¿Qué hago con esta paciente? Le hago una monitorización fetal, o sea, una PCS, y ahí a las 48 horas valoro qué tal está el líquido amniótico. Como el cervix es desfavorable por ese Bishop de 2, le meto prostaglandinas para más tinte meconial. Induzco el parto mediante amniorexis. Ya no le puedo hacer amniorexis porque ya hay salida de líquido meconial, entonces esa también la elimino. Le realizo una amniocentesis, o sea, aparte todavía me espero, busco el ultrasonido, busco un materno fetal, punción abdomen, para ver si sí realmente fue líquido meconial. Es una cesárea de urgencia. Están medias obvias las respuestas, pero sé que no van a venir así. Pero van a tener que aprender a discernirlas, ¿va? Bueno, en esta les ayudo. Paciente de 23 años, tiene un embarazo de 15 semanas de gestación, es trasladada por personal paramédico porque refiere un cuadro de más de 2 horas de evolución con sangrado transvaginal rojo rutilante de gran cantidad. Hay dolor abdominal en hipogastrio que se irradia a región lumbar. En el examen físico, el cervix se encuentra dilatado. No presenta restos ni nada por el estilo. ¿Qué sospecha? 15 semanas, hace 2 horas, sangrado transvaginal, gran cantidad, dolor. El cervix no está dilatado. ¿Aquí en qué sospecharían? ¿En qué? ¿No hay dolor? ¿O sí hay dolor? Hay. Hay sangrado y no hay modificaciones y tiene 15 semanas. Aunque el sangrado es abundante, ¿en qué sospechan? No dicen que ya le tomaron nada. ¿En qué sospechan? El diagnóstico de placenta previa es definitivo después de las 29 semanas. Es abundante el sangrado, trae dolor y no hay dilatación. Una amenaza de aborto. Paciente de 23 años, embarazo de 23 semanas, acude a urgencias por presentar sangrado transvaginal rojo, rutilante, intermitente e indoloro. Frente a este caso, ¿cuál sería el diagnóstico y representaría la causa más frecuente de sangrado en el segundo trimestre? Tiene 23 años, tiene un embarazo del segundo trimestre, tiene un sangrado transvaginal rutilante e indoloro. ¿En qué sospecharía? Una placenta previa, pero no definitiva. Acuérdense, la placenta se puede implantar en el segmento uterino inferior, pero el segmento uterino inferior sigue creciendo y la placenta deja de migrar más o menos hasta la semana 28 o 29. Entonces sería una placenta previa no definitiva. No salió completo, pero bueno. ¿Quién va con el siguiente caso? Una gestante de 31 semanas acudió a urgencias refiriendo pérdida de líquido por vagina. La exploración con espéculo objetiva
el orificio cervical externo. Está Afebril, febril. apirética. Ok. El registro cardiotopográfico no revela contracciones y la frecuencia cardíaca fetal es normal. La exploración ecográfica no revela malformaciones y el cuello uterino no está acortado. ¿Qué combinación terapéutica indicaría? Ok, todo esto lo vamos a ver más adelante, pero es para que vayamos pensando. Tiene 31 semanas, o sea, es un embarazo pretérmino. Refiere salida de líquido por vagina. Ustedes como médicos meten un espejo y sí, corroboramos esa salida de líquido. Les digo, les pueden poner palabras medias, ¿no? Apirética, afebril, ¿va? Le toman un registro cardiotopográfico, no hay actividad uterina, las 31 semanas con ruptura, el producto adecuadamente, aparentemente, adecuado bienestar fetal. Le toman un ultra, no hay malformaciones y no hay acortamiento. Primero sospechamos en una ruptura prematura de membranas de 31 semanas, que aparentemente hay adecuado bienestar fetal y no hay actividad uterina. ¿Qué harían con esta paciente de 31 semanas? Le hacen maduración pulmonar, le dan reposo, cumple sus 6 horas y le inician manejo antibiótico y ahora sí que cumple el esquema de los inductores, valoran la interrupción del embarazo. ¿Ah? ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿No? Bueno, hay más casos clínicos, pero no los quiero hacer bolas. ¿Dudas con lo que vimos el día de hoy? ¿Seguros? Bueno, hoy terminamos más temprano, ¿va? Pues en el transcurso del día, entre hoy y mañana, voy a ir subiendo a la página los tips, ¿va? Por cualquier cosa que necesiten. Y si tienen dudas, pues vuelvan a preguntar, ¿va? Gracias. Mande. Cuando había dos casos clínicos de ectópico, uno era intersticial y el otro sí era cónico. En el intersticial decían que no era lamentable. ¿Por qué? Y luego Porque como no es visible por el ultrasonido, en la mayoría de los abortos intersticiales se llegan a abortar y se reabsorben. ¿Y el siguiente tubárico, por qué la parte no me lo Porque, ay, ¿qué decía? Ya estaba en el nexo. Decía que se veía mucho. Ajá, no decía la medida. Porque 3.5 se alcanza el daño con el ultrasonido. Digo, viene de volumen, pero sí la para. Pero tendría que decir la medida exacta para... Debería de decir.